Sean bienvenidos a este espacio donde les voy a llevar por un recorrido de misterios, curiosidades, datos interesantes y demás historias relevantes de absolutamente todos los campos de la vida humana. Mi nombre es Nico López y esto es ¿Lo sabías? Todo el mundo escuchó alguna vez hablar de los Illuminati y alrededor de ellos siempre están las mismas preguntas. ¿Qué son? ¿Quiénes son? ¿Y qué es lo que esconden? Hasta se dice que reconocidos personajes de la historia de la humanidad pertenecieron a ellos. Pero, ¿qué son ellos? ¿Son una poderosa secta internacional? ¿Son una sociedad secreta que busca el poder mundial? ¿Son un grupo de gente de élite política y económica que quiere dominarnos? ¿Y qué tipo de relación tienen con los masones? Detrás de cada hecho importante en la historia se dice que están ellos. Y mientras una parte de nosotros seguramente piensa que todo esto es una chantada, hay otra parte que piensa, ¿y si es verdad? Si esto fuera así, muchos de los grandes secretos de la historia del hombre serían puestos al descubierto. Algunos señalan a los Illuminati como los responsables de grandes gestas históricas como la Revolución Francesa, y otros también los señalan como los grandes responsables de tragedias humanas. Pero entonces, ¿cómo se relacionan todos estos hechos y más? ¿Qué tienen que ver el triángulo, la pirámide, el ojo que todo lo ve? ¿Es verdad que hay un grupo de gente que nos sigue, nos controla y predigita todo lo que hacemos? En este episodio lo vas a saber todo, absolutamente todo, acerca de los Illuminati. Prepárate, ajustate el cinturón que ya empieza el episodio número 4 de ¿Lo sabías? Se dice que los Illuminati son algo así como una sociedad secreta. Entonces lo primero que vamos a hacer para ver si todo esto es verdad o es una mentira, vamos a ver qué son las sociedades secretas y si en verdad existen. Y claro que existen estas sociedades secretas, existen desde tiempos muy pretéritos en la historia de la humanidad. Pero con los flujos cada vez más grandes de información que hay en nuestros días, es cada vez más complejo y casi imposible mantener a estas sociedades en secreto. Por ejemplo, una de las primeras sociedades secretas en la historia fue la de los pitagóricos, que en el siglo V a.C. creían que todas las cosas eran números. Y alrededor de esta idea empezaron a crear símbolos y distintos rituales que crearan cierto sentido de pertenencia con los miembros. Otra de las sociedades secretas más famosas es la de los Rosacruces, que se generó alrededor del 1600 en Alemania y decía poseer ciertos conocimientos ocultos para la salvación del alma. Estas ideas espirituales de los Rosacruces fueron mezcladas con lo esotérico. ¿Qué quiero decir con lo esotérico? Tiene que ver con términos, símbolos y conocimientos que se van revelando de a poco a los miembros a medida que van ascendiendo en los rangos jerárquicos de la sociedad. Además, todo lo esotérico tiene que ver también a todo lo que se refiera con prácticas y rituales de iniciación. La mayoría de estas prácticas esotéricas fue adoptada por una de las sociedades, no tan secretas hoy en día, más conocidas de la historia, que son los francmasones, o simplemente los masones, la masonería. Aunque necesitaría un episodio completo para explicar lo que es la masonería y todos los grandes personajes de la historia que fueron masones tanto en el mundo como en Argentina, a grandes rasgos la francmasonería es una sociedad que busca la verdad, el conocimiento filosófico de la conducta humana, el conocimiento de las ciencias, de las artes. La masonería se generó más o menos en la Edad Media en los gremios de arquitectos y de albañiles. Además, sus principales símbolos son la escuadra y el compás, que son instrumentos utilizados por los arquitectos. Uno de los grandes símbolos distintivos de la masonería es el ojo de Dios, el ojo que todo lo ve, el ojo panóptico, se lo puede llamar de distintas maneras. Para los masones, este ojo representa a Dios, quien es el arquitecto del mundo. Y además, el triángulo, la pirámide asociada al ojo, se puede asociar desde los tiempos de los egipcios
a todo lo que tenga que ver con la puerta hacia lo espiritual. Los masones también adoptaron de los Rosacruces la característica de la discreción, ya que no pueden revelar las actividades que realizan en esta sociedad. También la característica de selección, porque sus miembros deben cumplir una serie de requisitos para ser elegidos y luego ingresar. Y además las características de iniciación, ya que para entrar y para subir en la jerarquía hay un conjunto de rituales iniciáticos. Tanto para los masones como para los Rosacruces era muy importante la jerarquía dentro de sus sociedades. Cada rango tenía un nombre en particular y a medida que una persona iba ascendiendo en esa escala jerárquica, iba subiendo en esos rangos, se le iba revelando un secreto de la sociedad siguiendo la lógica esotérica. Habiendo explicado un poco todo esto, se preguntarán ¿qué tienen que ver los Rosacruces y los masones con los Illuminati? Bueno, resulta que en realidad el nombre Illuminatis se refiere a la Orden de los Iluminados de Baviera, que empezó siendo un grupo de estudios y terminó siendo una sociedad secreta fundada el 1 de mayo de 1776 por el profesor de Derecho y Filosofía Adam Weishaupt. Resulta que este tipo, Weishaupt, formó parte de la masonería, pero hubo algunas cosas que no le gustaron y por eso se fue y creó su propia sociedad, adoptando muchos de los símbolos y de las ideas propias de la francmasonería, por no decir choreando muchos elementos. Y una de estas simbologías adoptadas es el delta luminoso, llamado así por su semejanza con la letra griega delta, que es esta especie de triángulo luminoso dentro del cual se encuentra el ojo panóptico, el ojo que todo lo ve. Los Iluminados de Baviera básicamente se oponían a toda la influencia de la religión, de la Iglesia Católica, en la libertad de opinión, y también a los abusos de parte del Estado para con la sociedad, recordando que en esa época estaban vigentes los absolutismos monárquicos. La orden de los Illuminati estaba comprometida con la Ilustración. Querían un mundo con libertad, igualdad, fraternidad. La libertad se debía alcanzar mediante la educación, pero no solo adquiriendo conocimientos en distintas materias, sino también formándose desde la ética y la moral. Además, para ellos, la revolución no era el camino para terminar con el absolutismo monárquico, sino que el plan de los Illuminati era que sus miembros vayan ascendiendo cada vez más en la sociedad a partir de su educación para que estos miembros vayan ocupando cada vez más cargos dentro del Estado y, llegado algún momento, hacerlo implosionar desde adentro. Al igual que en la masonería, en los Iluminados también las jerarquías eran muy importantes para mantener con expectativas a los novatos. Esto es porque se los engañaba con que, si seguían en la orden y llegaban al mayor de los rangos, se les iba a enseñar el mayor secreto de todos. Pero más allá de todos los parecidos y de copias, de plagios que pueda haber de los Illuminati para con los masones, hay algunas diferencias entre ellos. Por ejemplo, para los masones las disputas religiosas y políticas eran completamente indeseables, y por el contrario, los Illuminatis tenían un programa político explícito. Además, otra diferencia era que a los masones se los reconocía por su afiliación, mientras que los Illuminati eran completamente secretos, nadie sabía quién pertenecía a los Iluminados. En su auge, los Iluminados de Baviera llegaron a reclutar alrededor de 2000 miembros, de los cuales un tercio también eran masones. También otro dato interesante de los Iluminados era su composición social, ya que dentro de esta sociedad había miembros de absolutamente todos los estratos sociales. Si bien era muy importante la jerarquía de los rangos dentro de la sociedad secreta, lo que no importaba era la procedencia social de cada uno, porque no importaba quién era clérigo, quién era noble, quién era estudiante, quién era profesor, nadie sabía de la vida de nadie, solo se llamaban por sus nombres que tenían dentro de la sociedad. Aunque el dato más importante sin dudas es que en el auge de esta sociedad secreta, la mayor parte de sus miembros eran parte del Estado. Esto va directamente relacionado con la idea que tenían de implosionar al sistema desde adentro. Pero no todo fue color de rosas en los Illuminati porque en determinado momento empezaron las internas. Estas disputas empezaron a atraer la atención de las autoridades bávaras, actual territorio de Alemania, y de esta forma los Iluminados se convirtieron en el blanco de muchas acusaciones de asesinatos en nombre de la Ilustración para alterar el orden. Es por eso que en 1784 prohibieron todas las asociaciones creadas sin la autorización estatal.
Y obviamente entre estas sociedades se encontraban la masonería y los Illuminati. Ante esto, a 9 años de haber empezado sus actividades, la Orden de los Iluminados de Baviera fue disuelta oficialmente en 1785. Sus miembros fueron perseguidos, perdieron sus puestos en el Estado y si bien no fueron encarcelados, tuvieron que ser desterrados. Además, no terminó todo ahí, sino que en 1787 se promulgó un edicto que decía que se castigaba con pena de muerte el reclutamiento de miembros para los masones y para los iluminados. Ante la censura y la prohibición total de los Illuminati, empezaron a circular los rumores de que se seguían reuniendo en secreto, que seguían sus actividades desde la clandestinidad. Estas leyendas derivaron en teorías de la conspiración que hoy en día afirman que los Illuminati lograron sobrevivir y que actualmente tienen influencia en la mayoría de los sucesos que pasan a nivel mundial. Además, se pone el foco en los iluminados, ya que si bien los masones también fueron prohibidos, se sabe que después se reagruparon y hasta siguen funcionando abiertamente en la actualidad. Pero según las voces oficiales, los Illuminati no tuvieron el mismo destino, y muchos no creen en esta idea de que no se hayan podido volver a reagrupar. Y es justamente en este punto donde nacen todas las conspiraciones. Y ahora vamos a dejar un poco de lado la historia oficial, lo que realmente se sabe y está comprobado que pasó, y vamos a pasar a hablar de las teorías de la conspiración, lo que se empieza a decir a partir de la supuesta desaparición de los Illuminati. Poco después de la disolución oficial de los Iluminados de Baviera y el éxodo de todos sus miembros, se dio la Revolución Francesa, y todavía daba vueltas en la sociedad la idea de que estas sociedades todavía se estaban reuniendo en secreto. Las prohibiciones por parte de las autoridades desataron en la sociedad una ola anti-iluminista, ya que creían que todas las agitaciones sociales eran provocadas por asociaciones radicales, ilustradas, que habían logrado sobrevivir y que operaban desde la clandestinidad. Y casualmente en los años que se mantuvo activa, la Orden de los Iluminados pregonó los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, el lema de la Revolución Francesa. Por esto, el sacerdote conservador francés Austin Barruel escribió un libro donde acusaba tanto a los Iluminados como a los masones de haber provocado las agitaciones necesarias que terminaron en la toma de la Bastilla. A su vez, John Robinson, un físico y profesor de filosofía de la época, escribió un libro donde reunía supuestas pruebas acerca de conspiraciones de los masones y de los Illuminati. Aunque estos libros se basaban solo en sospechas y opiniones poco fundadas, las teorías de la conspiración no solo garpan en la actualidad, sino que garpaban antes también, en los siglos XVIII y XIX. Por eso, a partir de esa época se fueron haciendo cada vez más y más conocidas las teorías que decían que los Illuminati estaban detrás y metiendo mano en todos los sucesos importantes de la humanidad. En los últimos años empezamos a escuchar mucho sobre ellos. Empezamos a escuchar de famosos, políticos, personas influyentes que de alguna forma serían parte de esta sociedad secreta y que manejarían todos los hilos de nuestras vidas desde la oscuridad. Los teóricos que sostienen estas teorías conspirativas dicen que los actuales miembros de los Illuminati no son muchos, pero que se lograron infiltrar en puntos estratégicos de la sociedad. Esto serían los gobiernos, el mundo financiero y todo lo relacionado con lo mediático. Y esto teniendo en cuenta los ideales originales de los Iluminados de Baviera, de infiltrarse en posiciones de poder para destruir el sistema desde adentro, no sería una idea tan descabellada. Estos teóricos dicen que, como en aquella época, los Iluminados se intentaban infiltrar en los puestos de poder para hacer caer al absolutismo monárquico, ahora intentan imponer un nuevo orden mundial. Este tendría un nuevo gobierno totalitario impuesto por ellos. Es por esto que sus miembros pertenecerían a distintas esferas de la vida humana, pero todos tienen algo en común: dinero, poder y muchísima influencia sobre la sociedad. Es por eso que también dicen que se infiltran en el mundo de la música y del espectáculo para hacer valer sus influencias
desde lo simbólico. De esta forma, los Illuminatis ingresarían a los medios de comunicación para bajar una cantidad significativa de mensajes a todos los mortales como yo, como ustedes, para lavarnos el cerebro y subordinarnos a su dominación. Aunque quién sabe, capaz yo sea parte de los Illuminatis y nadie lo sabe. Esto, según los teóricos de la conspiración, se trataría de un sofisticado plan de control de masas, donde nuestros ídolos y las estrellas de la cultura popular estarían involucrados y lavándonos el cerebro, haciéndonos bajar mensajes con alta carga de significación y simbología iluminada. Para algunos, que haya artistas que se tapan los ojos significa que están emulando al ojo que todo lo ve, y que hagan símbolos como este puede significar que nos introduzcan subliminalmente simbología Illuminati. A su vez, algunos notan la mano Illuminati en conflictos bélicos que terminan en la reducción parcial de la población mundial, y algunos dicen que esto es para mantener su equilibrio, para que no haya mucha gente en el planeta. Un ejemplo de esto sería las guerras mundiales. Y a su vez también se dice que están detrás de conflictos bélicos que se hicieron para obtener ciertos beneficios económicos o geopolíticos, tales como los conflictos de Irak y de Afganistán. También se dice que estuvieron detrás de las muertes de personajes que pertenecieron a esta élite, pero que por intentar revelar sus secretos o por ir en contra del nuevo orden mundial tuvieron que deshacerse de ellos, tales como Lady Di, John F. Kennedy, John Lennon o Michael Jackson. Y esto no termina acá, sino que hay teóricos aún más radicales que van aún más allá y dicen que los Illuminati son alienígenas, cambiaformas reptilianos que dominan el mundo infiltrados entre nosotros, los seres humanos. Políticos como George Bush, la reina Isabel de Inglaterra, el magnate George Soros y hasta el Papa Francisco fueron acusados de pertenecer a esta especie de secta reptiliana que domina todo bajo los más estrictos secretos. Pero otra de las preguntas es ¿cómo estas teorías conspirativas de hace 200, 300 años lograron llegar hasta la actualidad y mantenerse más vigentes que nunca? Todo esto empezó a finales de los 50 cuando Greg Hill y Kerry Thornley crearon una religión en broma llamada discordianismo. Y además mandaban cartas a revistas donde en nombre de esta nueva religión culpaban de absolutamente todos los males a los Illuminati. A su vez, durante los 60 se fue esparciendo esta idea del discordianismo y desembocó en la creación de la trilogía de novelas de Illuminatus. Esta trilogía de novelas de Robert Anton Wilson y Robert Shea narraba las historias de un grupo de Illuminatis que gobernaban la Tierra desde las sombras y que luchaban contra un grupo de resistencia que eran formados por seguidores del discordianismo. Esto llevó a que en los 80 haya un montón de juegos, de foros y de escritos que circulaban por una internet precaria que mantenían vivas las referencias a estas novelas y a las historias de los Illuminati. Todo esto se fue haciendo una gran bola que década tras década fue mezclando realidad con ficción y leyendas con certezas, y llegó a desembocar hoy en día en todo el mar de teorías conspirativas que conocemos acerca de los Illuminatis. Una de las teorías que se encontraba en esta trilogía de novelas llamada Illuminatus era que el fundador de la Orden de los Iluminados de Baviera, Adam Weishaupt, había supuestamente asesinado a George Washington, presidente de Estados Unidos, para suplantar su identidad y ocupar su cargo. A partir de esto se empezó a afirmar que los fundadores de Estados Unidos eran parte de la Orden de los Iluminados y que la Reserva Federal estadounidense, algo así como nuestro Banco Central, financia los intereses Illuminatis. La prueba sustancial de todo esto estaría en los billetes de $1. Allí se encuentran tanto la pirámide como el ojo que todo lo ve. Y además hay una inscripción en latín que dice Novus Ordum Seclorum, es decir, el nuevo orden de los siglos. Además de todo esto, hay numerosas ficciones contemporáneas que lograron mantener vigente en la sociedad todas estas teorías acerca de los iluminados, tales como Ángeles y Demonios, El Código Da Vinci, El Péndulo de Foucault de Humberto Eco y El Libro Negro de los Illuminati de Robert Goodman. Y todo esto hoy en día obviamente se propaga
con mucha más facilidad, más rápido y más masivamente gracias a Internet. Es recontra habitual hoy en día que una persona entre a una red social o a un foro y empiece a debatir, a discutir o a leer un montón de teorías sobre todos los males que ocasionan los Illuminati, y también los videos que hacen un montón de youtubers sobre supuestas simbologías Illuminatis presentes en famosos y en personajes de la cultura popular. Son cada vez más recurrentes los videos donde buscan triángulos, ojos, cabras, alguna inscripción simbológica oculta. Incluso yo, que en este momento estoy haciendo un video completo sobre los Illuminati, quiere decir que este tema garpa y mucho. Son varios los músicos acusados de formar parte de esta sociedad secreta que busca controlar el mundo. Y según algunos, en sus videos musicales y apariciones públicas, hacen explícita la simbología para enviar mensajes subliminales y establecer ciertos patrones de dominación mental. Por ejemplo, Miley Cyrus, Lady Gaga, Rihanna, Katy Perry, Justin Bieber, Britney Spears, Nati Natasha, Bad Bunny e incluso Daddy Yankee. Están preguntando que expliques el triángulo de Prestige Illuminati. No, para nada, eso para mí es una figura geométrica. Si tiene que ver. No, para nada, yo creo que en el internet hay tanta ignorancia que tiene a mucha gente ignorante hoy en día. Hay supuestos miembros de todos los gustos, pero lo que tienen en común es su influencia sobre determinado sector de la población. Incluso Madonna coqueteó con todo este tema y en 2015 sacó la canción Illuminati, donde en la misma habla sobre todas estas teorías de la conspiración en el mundo de la música. Pero también la mayoría afirma que hablan de estas cosas y hacen explícitos estos símbolos porque entretienen y porque dan que hablar. Pero sin duda el caso más conocido y citado por los defensores de la teoría de la conspiración de los Illuminatis en la música es el de la muerte y la decadencia de Michael Jackson. Muchos creen que la carrera del rey del pop, luego de haber tocado la cima en los 80 y a principios de los 90, luego cayó en picada debido a la mano negra de los Illuminati. Se cree que por ser una persona muy influyente, Michael en principio formaba parte de este grupo. Pero luego, a partir de canciones donde empezó a denunciar la pobreza, la desigualdad social, los abusos de autoridad y la destrucción del planeta Tierra, supuestamente los iluminados le habrían soltado la mano. Luego de su ascenso, que lo ubicó como el artista más influyente de todos los tiempos, empezó a sufrir una serie de ataques mediáticos y judiciales que repercutieron tanto en su carrera musical como en la opinión pública sobre él. They called me a freak. They called me a homosexual. They called me a child molester. They said I tried to bleach my skin. They made everything to turn the public against me. This is all complete conspiracy. Todo esto lo hizo desvanecerse casi por completo artísticamente a principios de los 2000 y culminó con su muerte en el año 2009. Muchos creen que los Illuminati estuvieron detrás de la muerte de Michael Jackson, más aún después de la publicación de este audio. Who could do this? Aunque este audio resulte llamativo y un poco perturbador, hasta el día de la fecha nadie pudo certificar que este audio sea verdadero, pero tampoco que sea falso. Y al igual que en la industria de la música, se dice que en el mundo de Hollywood hay muchos artistas que fueron beneficiados por la mano de los Illuminati para que sus carreras vayan en ascenso
y que hay otros que estos les soltaron la mano en cierto momento. Y justamente el caso más reconocido de gran ascenso y estrepitosa caída es el de Jim Carrey. Hubo una época que Jim Carrey empezó a meter un éxito tras otro con Ace Ventura, Tonto y Retonto, The Truman Show, La Máscara, Mentiroso, Mentiroso y muchas más. Sin embargo, en su vida personal siempre estuvo en contra de ciertas acciones que realiza el gobierno. Y aunque siempre estuvo ese tire y afloje, muchos afirman que el punto de inflexión fue en 2014, donde fue al programa de Jimmy Kimmel a presentar su película, la secuela de Tonto y Retonto, y pasó lo siguiente. Up. People are hip to this kind of stuff. I'm here tonight to blow the lid off it, to be the whistleblower. I'm sick and tired of the secrets and the lies. It is the secret symbol of the Illuminati, and you're a part of it, and it is the all-mocking tongue. Por casualidad o causalidad, un año después de que realizara esta aparición en público, su novia Catriona White fue hallada muerta luego de una sobredosis de pastillas en lo que se presume que fue un suicidio. En una carta suicida que dejó, Catriona decía que estaba muy dolida por haber cortado hace poco con Jim y además por esto la familia de la chica culpaba al actor de su muerte. Y por todo esto, obviamente, Jim Carrey entró en una gran depresión y sepultó su carrera. Pero muchos afirman que esto no se trató de un suicidio, sino que fue una represalia por parte de los Illuminati contra Jim Carrey por haberlos burlado en público y por haberlos querido exponer. Y esta no fue la primera vez que el actor habló de la sociedad secreta en un tono de burla, sino que la hizo otras veces también. Pasados 2 años de la muerte de su novia, Jim Carrey volvió a aparecer en público, pero volvieron a sonar las teorías de la conspiración. ¿Por qué? There is no me. There's no you. No. We're not here. This is a dream. There's just things happening. And there are clusters of tetrahedrons moving around together. Okay. Yeah. So what's happening in our world right now? Because there is a lot of news that actually is relevant that's not that Here's the uplifting. thing, it's not our world. None That's of the this is key. real? Nope. So Nope. you're just passing We don't through. matter. We don't matter. Oh, wow. There's the good news. Okay. Porque Jim se mostraba un poco confuso, sus declaraciones no tenían sentido, decían que no existimos, que a ellos no le importamos, lo que para algunos esto dejaba entrever la subordinación de toda la sociedad, de todos los seres humanos, a los iluminados. Aunque algunos dicen que en realidad lo que Jim quiso decir es que, después de tantos años interpretando personajes y haciendo en público todo lo que la gente esperaba de él, llegó a perder su esencia personal y llegó a dudar de quién era él en realidad, lo que actualmente lo está llevando a un redescubrimiento personal. Bueno, después de haber revisado todos estos hechos a lo largo de la historia y en la actualidad, voy a tratar de llegar a algunas conclusiones sobre todo esto. Obviamente teniendo en cuenta que lo que yo opine no es la verdad absoluta y que ustedes pueden tener sus propias posturas sobre este mismo tema. Personalmente creo que después de las experiencias traumáticas que tienen las sociedades acerca de los malos funcionamientos de los gobiernos y las desigualdades que generaron los poderes económicos, la gente se encuentra muy preocupada con lo que puedan llegar a ser los poderes políticos y económicos con nuestras vidas. Pero en vez de canalizar estas preocupaciones en alguna forma o en algún método para que en estos sectores se logre más transparencia y más igualdad, se prefiere creer en historias de fantasía sobre una sociedad que dejó de existir hace casi 300 años. Historias en las que encima, si bien hay cosas que cierran, hay otras en las que hay que hilar muy fino. Y en este auge de teorías de conspiración sobre los Illuminati mucho tienen que ver los medios de comunicación y sobre todo Internet. Hoy en día cualquiera puede publicar cualquier tipo de información y en cuestión de segundos llega a millones de lugares, millones de destinatarios. Esos destinatarios, como reciben tanta información, le dan entidad a lo que reciben, no chequean si es verdad, si no es verdad y solo se preocupan por reproducir esa información y compartirla. Esto se suma a que históricamente las teorías conspirativas fueron una especie de efecto placebo para nuestras mentes. Porque, bueno, otorgan una solución rápida a lo que pueda significar un bache en alguna historia que no nos cierra. Y además nos hacen sentir importantes porque supuestamente tenemos una información que los demás ignoran.
y la identificación constante con un nosotros bueno y un ellos malo, un ellos encarnado por los sectores de poder político y económico a los cuales responsabilizamos de absolutamente todos los males que ocurren en nuestra vida, incluso de aquellos males en los que estos grupos no tienen nada que ver. Es verdad que existieron algunas teorías conspirativas que terminaron siendo verdad, como las de los experimentos con personas de la CIA, pero esas teorías estaban basadas en evidencia firme y no en solamente especulaciones, como es el caso de las teorías sobre los Illuminati. Concretamente, los Iluminados de Baviera eran una sociedad secreta que buscaba construir una sociedad más justa, y esto va completamente en contra de los que dicen que los Iluminados son un grupo secreto que quiere dominar el mundo y oprimir a toda la gente. Y a su vez, como la mayoría de las sociedades secretas, se dotaron de ciertos símbolos tomados de los Rosacruces, tomados de la masonería, que solo podían entender los que pertenecían a estas sociedades. Pero hoy en día estos símbolos dejaron de pertenecer al dominio de lo secreto, de lo oculto, para pertenecer al dominio de lo popular. Y lo que buscan los artistas haciendo estos símbolos o los músicos que lo colocan en sus videoclips es para aprovecharse de esta curiosidad que generan estos símbolos que alguna vez fueron ocultos, pero que la realidad dista mucho de que ellos formen parte de una sociedad secreta. Está comprobado históricamente que los Illuminati existieron, pero para mí, en mi creencia, es una historia real que después devino en una ficción. Aunque sí creo que es cierto que en la actualidad hay varios grupos de poder que se reúnen y debaten de vez en cuando cuáles son las reglas del juego en el mundo. Uno de estos grupos es, por ejemplo, el grupo de Bilderberg, que no es secreto porque Internet deja todo al descubierto. Pero se trata básicamente de una reunión anual donde en alguna locación se juntan las 100 personas más influyentes del planeta y posiblemente debatan el rumbo de la humanidad. Lo que sí llama mucho la atención es que muy poca gente sabe de estas reuniones, de lo que pasa en estas reuniones, y que siendo reuniones tan importantes, los medios de comunicación casi ni les dan cobertura. Y por último, creo que como cambiaron los tiempos y las formas de dominio y de poder, ya no hace falta crear una sociedad secreta como para dominar el mundo desde las sombras. Los grandes magnates multimillonarios ejercen sus influencias abiertamente sin esconderse de nadie, tanto en la vida política como en la económica. Los partidos políticos y los movimientos sociales también luchan por el poder todo el tiempo y nadie se esconde de nadie, lo hacen abiertamente. Creo que hoy en día el entramado de relaciones de poder a nivel pequeño, en nuestras relaciones de todos los días, y a nivel macro, en las relaciones políticas, económicas y demás, son mucho más complejas que lo que pueda decir una teoría de la conspiración sobre una sociedad secreta que se disolvió hace más de 200 años. Y llegamos al final del episodio 4. Si les gustó, pónganle like en YouTube, suscríbanse, compártanlo, mencionen, hagan lo que quieran. Todo es de muchísima ayuda. Además, no se olviden de comentar qué temas quieren para futuras investigaciones y qué aprendieron de esta edición. Recuerden que hay programa todos los fines de semana. Y los espero acá, un lugar donde lo que sabías lo vas a recordar y lo que no sabías, ahora lo vas a saber. Chao. Algunos ¿Qué tienen que ver el triángulo? Esto no es un triángulo. Analogías, este ojo que todo lo ve represencia. Tanto para las Weishaupt se hicieron haciendo cualquiera. Prohibieron absolutamente todas las asociaciones. Es por eso que en 1784 es por eso que en 1784 es por eso que ay Dios, prohibieron absolutamente todas las asociaciones.